Dios les bendiga, bienvenidos de nuevo al canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. Hoy vamos a estudiar la palabra recordar, pero vamos a ver al final que tiene conexión con otra palabra que nada que ver en el español y es bien emocionante buscarlo. Primero vamos a ver lo que significa, bueno, la palabra recordar en hebreo es la palabra sahar y quiere decir recordar, traer a la mente. También quiere decir reconocer, invocar, mencionar. En algunas formas de la palabra quiere decir también memoria. Pero uno de los significados que a mí me encanta en uno de los diccionarios que hay en hebreo, que es el BDB, que son las iniciales del nombre de los autores del diccionario, les voy a poner el link aquí abajo, dice usualmente afectando el sentimiento presente a través de un pensamiento o una acción. Lo que yo entiendo aquí es que este verbo recordar quiere decir que va a tener un efecto en el presente, o sea, estamos recordando el pasado, pero va a haber un cambio en el presente, dice aquí que ya sea de pensamiento o de acción. Entonces, vamos a ver dónde encontramos esta palabra. El primer versículo que les quiero compartir es Génesis 40:14. Este versículo está dentro de la historia de José. Cuando José es vendido por sus hermanos, lo llevan a Egipto, él entra a ser siervo de la casa de Potifar, pero ahí es acusado falsamente por la esposa de Potifar, lo llevan a la cárcel y mientras José está en la cárcel también van a dar a la cárcel el copero y el panadero del rey. Entonces, ellos están ahí con José, los dos tienen un sueño, José les interpreta este sueño y cuando le dice al copero que él va a ser vuelto a tomar su lugar, el otro, el faraón no lo va a perdonar, pero a él sí y va a volver a tomar su lugar, le dice entonces, estas son las palabras que le dice José, nada más les quería dar un poquito del contexto José. Génesis 40 y el versículo 14 es el que voy a leer. Aquí vamos a encontrar dos veces esta palabra hazar en diferentes formas. El hebreo es un idioma de raíces. Casi la mayoría de las raíces son de 3 letras y a esta raíz se le va a aumentar prefijos o sufijos. Quiere decir que esta raíz de 3 palabras se le van a aumentar cosas, por decirle así, al principio y al final de la palabra para armar. Ellos, eso es lo que hacen, toman una palabra y la modifican y le ponen adornos, vamos a decir, para tener un significado diferente. Nosotros tenemos preposiciones, tenemos cosas que no las pegamos a la palabra, entonces ellos sí lo que hacen. Entonces la raíz son 3 letras, pero ustedes van a ver ahorita cómo esta palabra se va haciendo grande. Se las voy a poner de un color las 3 letras de la raíz para que ustedes las vayan identificando en cada palabra que les doy. No importa, obviamente, si no saben leer hebreo, pero para que vayan ustedes identificando y vean cómo se cambia la palabra de cierta manera, pero la raíz, voy a decir lo que cambia, aunque hay letras que cambian, pero ese después lo vamos a ver. Entonces, Génesis 40:14 dice, acuérdate, esta es la primera vez que encontramos esta palabra sahar, pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención, esta es la segunda vez que aparece esta palabra sahar, de mí a Faraón y me saques de esta casa. Si nosotros lo leemos en español, acuérdate y haz mención, aparentemente no tienen mucha conexión, pero en hebreo es la misma raíz. La primera vez que leemos acuérdate, encontramos esta palabra sahartani. Es sahartani, se le agrega al final para decir acuérdate de mí. Es un imperativo y está envolviendo a la persona que está hablando. Y el segundo es haz mención de mí y también es hiskartani. Entonces cambia un poquito, ahí les estoy poniendo las palabras para que las ubiquen.
Entonces, si nos damos cuenta, acordarse y hacer mención, como lo veíamos al principio con el significado de la palabra, son de la misma raíz. Entonces, aquí en este versículo específicamente se usa 2 veces y lo que le está diciendo es, no nada más acuérdate de mí en pensamiento, sino mencióname. Entonces, esta palabra acordarse no es una palabra, a veces en español podemos pensar que es una palabra como pasiva, nada más en mis pensamientos me estoy acordando de alguien, pero como vimos en el significado que les dije al principio, es algo, un recuerdo que tiene que afectar el presente. Entonces, no nada más es acordarme, sino él está diciendo, acuérdate, pero haz mención de mí, o sea, tiene que haber una acción, tiene que haber una consecuencia de esta palabra. El segundo versículo que les quiero compartir es ahí mismo en Génesis 40, un poquito más adelante, que nos está diciendo, ¿verdad? Dice el versículo 23, y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y aquí estamos encontrando esta palabra, veló Zahar, él no se acordó. Nos está diciendo el autor aquí, ok, no lo hizo. ¿Qué podemos entender? Quizá no es que nada más no se acordó, él sabía por quién había salido de la cárcel o quién le había dicho que iba a salir de la cárcel, pero es que no lo mencionó. Nunca se lo mencionó a Faraón, nunca fue con Faraón y le dijo, hay un inocente en la cárcel. Entonces aquí nos está diciendo que él no se acordó de él. Y una otra forma de esta palabra también la vamos a encontrar por toda la Biblia, pero otro versículo que quiero compartir con ustedes es el Salmo 38. En algunas Biblias, o si ustedes se fijan específicamente en los salmos, van a encontrar a veces como el título que nos da, la Reina Valera le pone títulos a veces a los capítulos de los salmos, pero hay abajo unas letritas que están a veces como en cursiva, que esas letras casi siempre es un enunciado como Salmo de David o Salmo de los que ascienden, cosas así. Esos versículos sí son versículos en la Biblia en hebreo. En nuestras Biblias, en específico en español, muchas de ellas lo tomaron como si fuera un título nada más, pero en la Biblia original en hebreo, ese es el primer versículo de cada salmo. Es por eso que a veces ustedes se encuentran en varias versiones donde los salmos, los números de los versículos de los salmos son diferentes, porque unas sí lo cuentan, ese es el versículo 1, Salmo de David, por ejemplo, versículo 1, y entonces empieza versículo 2, no sé, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, o el versículo que sea. Entonces, es muy importante saber que esos sí son versículos, están en el idioma original y además son muy importantes. Quizá algún día vamos a estudiar un poco más sobre los salmos y vamos a ver que muchos piensan que los salmos son cantos y que alguien los agarró y pues los acomodó, pero no nada más son la palabra de Dios es inspirada, sino la estructura de cada libro es inspirada divinamente. Entonces, esos versículos en específico son marcadores súper importantes. La mayoría tienen que ver con la revelación del Mesías, pero eso lo vamos a ver después. Pero lo que les quiero decir aquí, después de tanto, es en el capítulo 38, el versículo 1, que ustedes lo van a ver como letritas chiquitas. Algunas versiones ya no lo ponen, pero ese es el versículo 1 que dice Salmo de David para recordar, o como un recordatorio o como un memorial o algo así. Es esta palabra Sahar, en hebreo es lehaskir, y esto quiere decir que este es un salmo que no nada más podemos cantar, sino que tiene que estar permanentemente en nuestra mente y mencionarlo. Si nos vamos al significado de la palabra Sahar, que es mencionar, y no nada más esto, sino que tiene que haber un efecto para el presente o quizá para el futuro. Entonces, no voy a leer todo el salmo, eso ustedes lo pueden hacer, pero es interesante tener por qué precisamente se pone que este es un mensaje como un memorial o un mensaje que se tiene uno que recordar y mencionar. Y es un salmo bello, ¿verdad? Pero nada más se los dejo como una nota. Ahora, al principio les dije que esta palabra
tenía una conexión con otra palabra que nunca yo antes de estudiarla no me hubiera imaginado que tenía conexión con esta, pero los quiero llevar a Génesis 1, capítulo 27. No les voy a decir dónde está, los voy a dejar que traten de adivinar al principio, pero obvio les voy a decir. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra que tiene la misma raíz es más, es exactamente la raíz de la palabra, no tiene ni prefijos ni sufijos, tal cual la palabra como la raíz es varón. La palabra varón o hombre o masculino en hebreo es la palabra sahar. Exactamente la misma palabra. Ahora, esto es para emocionarse porque uno puede conectar a la palabra sahar, masculino o varón. Dice que Dios los creó a varón y hembra. La palabra hembra es nekeva, esa después la vamos a estudiar quizá, pero esta palabra dice, lo creó, si lo podemos leer de otra manera, diríamos, a imagen de Dios lo creó el recordado o el recordar o aquel de que se acuerda el Señor, y hembra los creó. Es emocionante porque podemos ver de que todo esto que hemos estudiado sobre esta palabra sahar, el Señor lo quiso poner en Adán, en el hombre, de aquel del que el Señor se iba a acordar, de aquel que el Señor iba a mencionar. Y podemos traer un montón de versos a nuestra mente que dicen que el Señor nunca nos abandona, que Él siempre está con nosotros, y lo vemos que en el mismo significado de la palabra varón está este concepto de recordar, de mencionar, de traer a la mente, de hacer, recordar algo del pasado que tenga una consecuencia en el presente o en el futuro. Es increíble cómo se conecta la palabra de Dios. A mí me encanta estudiar y encontrar este tipo de cosas. Una nota nada más al final, si usted se llama Zacarías o conoce a alguien que se llama Zacarías, Zacarías viene de esta raíz, palabra, Sahar o Sahar. Siempre que vean, cuando se está traduciendo algún idioma y que vean CH, se pronuncia como J en español, entonces diría Zacarías. Y el final de la palabra obviamente ya es la versión corta del nombre del Señor, de Yahweh o Yuhebaje, como le quieran llamar. Es recordado por el Señor. Zacarías o Zacarías sería el nombre recordado por el Señor. Entonces, espero que esto les inquiete a estudiar más esta palabra. Busquen más versículos que ustedes puedan hacer estas conexiones, y espero que encuentren el tesoro de esta palabra y la piedra preciosa de esta palabra, recordar o varón. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.